uno, queridos patitos, no es novedad, pero vuelve a pasar. Andueza critica al raca del PNV y de Bildu con el autogobierno. Y es que es alucinante. Podemos irnos al discurso electoral del Partido Socialista Euskadi 1980 en el programa electoral, en donde hablaba de la continuidad de la competencia de políticas activas y pasivas del ámbito laboral en una unidad que no debía romperse. Hasta también hablaron de la creación de un banco público en las instituciones vascas. Por supuesto, tenemos en el programa de 2005 la unidad también de políticas activas y pasivas de empleo, que sorprende porque posteriormente hubo dificultades en el 2008. Incluso Cristina Garmendia, que viene de herencia gelchale por familia, no es la única, también Idoia Mendia. Bueno, pues Cristina Garmendia, que venía de ciertas actividades lúdico-festivas en ciertas discotecas que están al lado del Hotel Londres, pues se empeñó en decir que no era posible la transferencia de I+D al País Vasco, a pesar de que está consignada en el Estatuto de Autonomía. Y al final se hizo, porque el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco, estuvo allí dando el callo en el Congreso de Diputados para lograr lo que correspondía con el autogobierno del País Vasco. Cosa que ha pasado en los últimos momentos con esas 3 transferencias de ferrocarriles, el ámbito de homologación de los asuntos de enseñanza universitaria, de los títulos y de la acogida de inmigrantes en el País Vasco. Y tendrán que venir más. Por ejemplo, puertos y aeropuertos de interés general. Y por supuesto la situación del régimen económico de la seguridad social, que está en la disposición adicional primera de la Constitución a través del ámbito foral, pero también en el ámbito del estatuto está la disposición transitoria quinta y el artículo 18.2b y en el artículo 54 del mejoramiento del fuero de Navarra, que está cogido transliteración del Estatuto Vasco, pero está un poquito más limpio que la situación en esos 2 dispositivos, como es en la disposición transitoria y el artículo 18.2b, y en la disposición del Estatuto Navarro está en un solo artículo 54, con la transliteración de varios otros apartados, como por ejemplo la disposición adicional única del Estatuto Vasco, que está en una disposición adicional primera del Estatuto de Navarra. Por lo tanto, el autogobierno está ahí. Cierto es que en otras comunidades autónomas también ha habido incumplimiento del Estatuto de Autonomía, ya sea en Galicia, pero ha habido situaciones en donde ha habido dificultades para la comprensión del hecho de autogobierno, sobre todo teniendo en cuenta que partes de lo que fue acusado, el Estatuto de Cataluña, que entró en vigor en 2006, están incluidas no con el firmazo en contra, sino con el voto a favor del Partido Popular en Andalucía. Y la cláusula CAMPS, que cualquier avance que tenga cualquier estatuto de autonomía será incorporado inmediatamente a Valencia, lo cual evidentemente es una aberración, sobre todo cuando el PP y el PSOE niegan el derecho civil foral al pueblo valenciano, incluso cuando trata de incorporarse en una modificación del Estatuto de Autonomía de Valencia. Pero hay quien dice que esto es culpa de los vascos y de los catalanes, el hecho de que Galicia no tenga un derecho civil foral reconocido en el ámbito del Estatuto Valenciano. ¿Eso qué demonios nos incumbe a nosotros? Es una situación kafkiana, en donde debemos de entender que el español medio debería comprender que España es plural, no la España real que tratan de imponer a través de lo ideológico e identitario, sino la España real de auténtica, de pie de calle, en donde hay plurilingüismo, no solamente el euskera y el catalán, sino también hablemos del asturiano, del aragonés, hechos de insularidad, como Baleares, Canarias, en esta última con el REF y con el RIC, evidentemente con sus dificultades que tenemos conversadas con un amigo canario, economista, Áncor Jorge Dorta, pero también Ceuta y Melilla, con sus realidades también enfrente con el asunto de Gibraltar, la intentona de tener una ciudad autónoma en la línea de la Concepción,
que más de uno ha escurrido el bulto, porque eso sacaría bastantes asuntos a la palestra y no quieren hablar de ellos. Por tanto, cuando habla del raca del autogobierno, pues simple y llanamente, primero tenemos un asunto pendiente. El asunto pendiente es una cosa diferente, que ya lo hemos comentado alguna que otra vez en el canal, en algún que otro vídeo, porque, evidentemente, primero, la competencia de cada asunto en el Estatuto Vasco es competencia desde 1979 del País Vasco, conceptualmente. Pero, sobrevenidamente o de aquella manera, hay unos gastos que se infieren en la estatalidad para con estas competencias previamente elaboradas, con material físico o material humano, que ha sido elaborada esas políticas antes del año 79, ya sea en el régimen anterior, ya sea en periodo de transición. Pero, evidentemente, eso significa que a cualquier comunidad habría que transferirle no solamente el hecho jurídico, sino también el medio material y humano para que pueda ejercer esa competencia en su plenitud, sin ningún tipo de cortapisas. El señor Miguel Ángel Revilla Roiz, expresidente de la Comunidad de Cantabria, ha dicho alguna que otra vez que edificios enormes que venían desde la época anterior, como los nuevos ministerios, especialmente algunos como Sanidad, Vivienda, Educación, estaban exactamente igual, incorporados con el mismo número de funcionarios antes de que estas competencias fueran vaciadas completamente del ámbito del Estado español. Recordemos también el hecho de que el señor Manuel Fraga Iribarne dijo aquello de la Administración Única Autonómica, con una ventanilla que el Estado dejara en manos de las instituciones autonómicas como responsables de todo el grueso de las políticas públicas. Cierto es que hay una administración estatal residual en las comunidades autónomas. Pero si esto ya es dificultoso en las comunidades autónomas de régimen común, en la foralidad tenemos la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, con su disposición adicional primera y segunda, referidos al concierto y al convenio respectivamente, en donde hay el cálculo del cupo y de la aportación, nos deriva el asunto clarividente de que cuando una competencia pasa de estar incorporada en el 624 de las cargas generales del Estado, en el caso de Navarra es como un 1,3 más o menos por ciento del índice de imputación, tenemos el hecho de que luego este cargo va a ser devengado de la calculación del cupo posteriormente, y por tanto está incorporado dentro del gasto de las cargas de la comunidad autónoma, de las competencias asumidas y no de las competencias no asumidas. Y por tanto, ese cálculo debe ser muy preciso a la hora de reducir las cargas generales en favor del gasto propio, porque primero se hace el pago del cupo y después se divide a través de órganos como el órgano de coordinación tributaria y la coordinación fiscal, a través de las instituciones vascas, ya sea en nivel gobierno vasco, parlamento vasco, y juntas generales, diputaciones y EUDEL, a la hora de establecer el ámbito prioritario del cálculo del cupo, y que luego, evidentemente, con el quinquenio hay que hacer la liquidación posteriormente, cosa que tenemos asegurada ya en el quinquenio 2022-2026, pero luego habrá que negociar el quinquenio 2027-2031, cuando sea posible, y que evidentemente debemos dar las gracias a Pedro Luis Uriarte Santamarina con aquel cálculo provisional del cupo en la ley de concierto de 1981, porque solamente en 1987-88 se pudo llegar a un acuerdo referido al tema del cupo. Como decía, toda esta situación es importante, relevante, porque hay que hacer ese asunto, porque luego de lo que queda aquí es donde se financian los presupuestos de las 3 diputaciones del gobierno vasco y de los 251 ayuntamientos de las comunidades de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Luego tenemos el asunto de Udalkutxa como un asunto donde está prácticamente la mitad de los ingresos de los ayuntamientos, por ejemplo en Getxo, que tenemos algún vídeo explicando mínimamente el presupuesto de Getxo como ejemplo de un municipio de régimen foral, diferente a un municipio de un régimen común. Pero evidentemente eso es asunto que hoy no trataremos. El autogobierno, por lo tanto, es algo delicado, importante, relevante, y cuando hay competencias pendientes, en el caso vasco, es mucho más complicado a la hora de establecer, porque Ibarretxe, en su segundo mandato, intentó hacer algo que, bueno, pues podéis
calificarse de audaz y en otros casos también de temerario. ¿Qué es lo que intento? Lo siguiente, pues tratar de hacer cargo al presupuesto de la comunidad autónoma de aquellas competencias no asumidas, pero sí legalmente asumidas. ¿Dónde está el problema? Duplicidades. Es decir, que tenemos ese asunto de que pagamos el 624 como índice de imputación de las cargas no asumidas. Con la particularidad de que es el 624 de todas las competencias formalmente no asumidas por el tema de materiales humanos. No el derecho a esa competencia, sino la practicidad de esa competencia. Y eso significa que el Estado tiene la obligación de gastar en esa competencia con independencia del lugar del Estado donde se desarrolle esa competencia. No es que se pague el 624 para que el dinero revierta en la comunidad autónoma vasca. No, no es cierto. A veces alguno tiene la idea para tratar de fomentar esa noción de que los vascos son un circuito cerrado donde no existe ningún tipo de solidaridad con respecto a ninguna otra parte del Estado español. No. Los vascos, por ejemplo, no tenemos ningún kilómetro de AVE abierto al tráfico. Ninguno de tren de alta velocidad. Pero, a través del 624 como índice de imputación de las cargas generales del Estado, hemos aprobado y pagado el 624 de todas las líneas que están en activo en el Estado español. Por lo tanto, son más de 300 kilómetros de líneas de alta velocidad en España que están sufragadas por dinero vasco. Por tanto, que no me hablen de eso de falta de solidaridad con el ámbito del Estado español, porque es falso. Y cuando se habla de los elementos de solidaridad en fondos interterritoriales, cuando hay un fondo de solidaridad interterritorial que es carga general del Estado, el presupuesto podría aumentar linealmente o exponencialmente la aportación de los vascos si el Estado quisiera. ¿Cómo? Pues sencillo, en vez de 100 poner 1000. Valga la comparativa, porque es a porcentaje. Es el 6,24% de lo que indique el presupuesto general del Estado, que debe de ser ese fondo de compensación interterritorial. Es decir, si el Estado español mete en vez de 100, 1000 o 10.000, el elemento de aportación del ámbito vasco será el 624, no de 100, sino de 10.000. Por tanto, ahí se habrá aumentado la aportación en asuntos de solidaridad. Si el Estado español prefiere hacer unas cosas raras como si fuera vudú en el ámbito de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, el problema no es vasco. Si quiere hacer fondos ad hoc que estén fuera de las cargas generales de imputación del Estado español, pues eso es algo distinto. Completamente distinto. Por tanto, tenemos este asunto en donde es más difícil y que tendría poca lógica que antes de la transferencia, el ámbito vasco se pusiera a gastar en dos partes. Es decir, en lo que se da al Estado para que el Estado aparentemente gaste en cualquier parte del país, incluido el País Vasco, pero normalmente siempre es menos del 624. Por tanto, por eso se dice que hay más dinero para políticas públicas en el País Vasco, porque cuando esa competencia, el 624, revierte a las instituciones vascas gastan íntegro el 624 en esa política, prácticamente. No es obligado, pero sí lo suele hacer. Por tanto, hay mayor gasto público para esa política en el País Vasco. Hacerlo de otra manera, yendo por lo bruto, pues se estaría pagando al 624 al Estado para que el Estado haga lo que considere oportuno, y aparte se estaría pagando de lo que queda en el País Vasco para esa otra política en paralelo. Por tanto, lo lógico es tratar de cerrar el asunto cuanto antes con una situación como es este ámbito de cerrar el autogobierno del Estatuto del 79, que debería haber sido hecho entonces, pero que no se ha podido hacer hasta ahora, porque por mucho que el día 25 de octubre se pongan gallitos el PP y el PSOE hablando de la defensa del autogobierno, de creer en el estatuto no solamente es un acuerdo político para una fiesta. Es un compromiso
autogobierno, de autonomía, de realidad nacional, de una nacionalidad histórica con el ámbito del artículo 2 de la Constitución española, artículo que revierte también en la disposición transitoria segunda de la Constitución española con respecto a aquellos estatutos que hubieran sido plebiscitados en la época de la Segunda República, y a través de la disposición adicional primera y derogatoria segunda abre la posibilidad de la restauración foral plena. Por tanto, ahí tenemos una vía propia, particular, nacional, vasca, que establece una potencialidad. Primero hay que cerrar el estatuto. Una vez cerrado el estatuto, tenemos un asunto que ha sido establecido durante varios periodos de tiempo en el Parlamento Vasco y por unanimidad en el año 93 y en el año 95, incluyendo, por supuesto, los votos de tus colegas, querido Eneco, del Partido Socialista de Euskadi y también de Euskadi Ezkerra. Y por tanto ahí tenemos los informes Zubia y Ibarretxe en el ámbito de la situación del autogobierno. Y con el añadido de que cuando llegamos al comienzo del siglo XXI hubo una ponencia de autogobierno que recogió las debilidades estructurales del autogobierno vasco en el siglo XXI, en donde evidentemente el mundo ha cambiado, las situaciones en tecnología, inteligencia artificial, redes sociales, por supuesto la vertiente de la Unión Europea, los desafíos globales, ya sea el cambio climático, ahora mismo el asunto de Rusia en Ucrania, los desafíos geopolíticos geoestratégicos, la propia Unión Europea, la construcción europea. No hay ninguna referencia en el estatuto a la construcción de las comunidades europeas. Las comunidades autónomas no están inferidas porque en 1986 es el ingreso de España en la Unión Europea, pero evidentemente estamos hablando de un estatuto de 1979 y que no ha sido modificado, y por tanto ahí tenemos un debe a la hora de establecer. Incluso la propia Constitución española, cuando se reforma con ese agostazo en 2 tardes en agosto del año 2011, nos encontramos con que la incorporación del término Unión Europea es algo bastante alucinante, porque en ninguna otra parte de la Constitución española habla de la Unión Europea, pero sí habla de la exclusividad de las políticas, por ejemplo en pesos y medidas, en política monetaria y financiera, cuando sabemos, por ejemplo, que los pesos y medidas ahora evidentemente está estandarizado a nivel de la Unión Europea, y por pesos y medidas también con el tema de la política monetaria tenemos el Banco Central Europeo, el euro, que ha sido ámbito de construcción federal de Europa. Por tanto ahí tenemos también la posibilidad de subir hacia arriba ciertas competencias no cedidas sino compartidas en el nivel superior, y resulta alucinante que no sea posible por la vía de los hechos, algo que ha sucedido por la vía de los hechos y sin modificación constitucional, hacerlo hacia abajo, cosa que sí se ha hecho a través del artículo 150.2 con Canarias y con Valencia y con alguna otra, sin hacer el 150.2 apartado segundo, que tiene una validación acerca de cómo se ha ejecutado esa política, y puede haber un observatorio de vigilancia a través de las instituciones centrales del Estado, cosa que parece que nunca ha sido ejecutado. Por tanto, ahí tenemos unos ámbitos en donde el autogobierno tiene unos límites dogmáticos reales que tienen que ver, por ejemplo, con el Partido Socialista. Con un artículo 155 que no es el que se hizo en comisión y en pleno en la época constituyente, sino el que se aplicó a Cataluña, tiene bastante que ver con promiscuevismos. Por mis huevismos, que alguno que otro pues ha dicho que cuando el PP vuelva a gobernar, y algún día gobernará otra vez el PP en España, salvo que se disuelva antes, pero es previsible que en algún momento pueda volver a gobernar el PP en Moncloa. Puede ser. Lo que no tiene ningún sentido es retroactivamente eliminar todas las competencias referidas a Cataluña, porque hay que darles un escarmiento a los catalanes. Retroactivamente destruir las afectaciones de la ley de amnistía, porque esta gente son unos corruptos y unos terroristas. Eso es evidentemente poner el Estado, el derecho, por encima, por debajo, a través de la venganza y de la destrucción de cualquier hecho normativo que conviva con cualquier realidad objetiva de, valga la redundancia, convivencia. Por tanto, ahí la gente debería de bajar los efluvios, entender que la amnistía no es una victoria de Puigdemont, sino es volver a la casilla de salida en donde las personas deben de pinchar la burbuja del proceso para poner propuestas encima de la mesa. Por eso, a Andueza tal vez le moleste,
Le moleste porque quizá le gustaría vivir en una burbuja procesista en el País Vasco, lo cual coincide con otros, pero la burbuja procesista tiene bastante que ver con ese hecho del duopolio, del binarismo, del hecho de quien está con la independencia y quien no lo está. Por tanto, todas las circunstancias como son las quejas, las dificultades que fueron establecidas en esa ponencia de autogobierno 2001-2002, aquella liderada por la vicelendakari entonces Idoia Zenarruzabeitia, que puso encima de la mesa esas dificultades respecto a el hecho nacional vasco hacia el interior y hacia el exterior, el hecho de las competencias a nivel territorial, local, nacional vasco y las diferencias con respecto al elemento estatal, que por un lado estaba el hecho de consignar la competencia en un texto legal y por otro ir socavándola con leyes de bases en el ámbito del Congreso de los Diputados y otras maneras de socavar por abajo todas las circunstancias en un ámbito que no se ve y que ha servido para varios informes últimamente, por ejemplo, con Olatz Garamendi, la consejera de gobernanza del gobierno vasco. Y por tanto, hay esa marejada de fondo que también nutrió el argumentario del proceso, en tanto en cuanto había una rauxa catalana con esa debilidad intrínseca de entender el autogobierno como un hecho de diferentes realidades nacionales o regionales en el ámbito del Estado español, de diferencias, de realidades contrapuestas, pero siempre dentro de una unidad en la diversidad. Y por lo tanto, ahí tenemos un asunto que Andueza debería entender. Y es que vivir en el ámbito binario de que es que no aceptamos cualquier elemento porque estamos en contra del plan Ibarretxe. Como si el plan Ibarretxe fuera vamos a independizarnos y mañana mismo. No, a ver, el plan Ibarretxe, una modificación del Estatuto de Autonomía, tiene bastante que ver con toda esa situación de años y años de experiencia de autogobierno en donde había que mejorarlo. Había elementos que habían salido bien, otros que no habían salido tan bien, y por tanto había que normativizar aquellas coberturas para aquellos elementos que deberían de haber acompasado de una mejor manera. Y eso significaba poder volver a tener instrumentos legales para poder avanzar en una realidad plurinacional, plurilingüística, como era y es el Estado español. Y eso significa que, por un lado, el señor Andueza debería entender que esto del raca-raca del autogobierno tiene que ver con esas dos partes. La primera, en todo lo que queda pendiente. Y segundo, que para el siglo XXI, ya avanzado, empezamos con el siguiente cuarto de siglo, con todas las dificultades que van a venir, que todo el mundo está hablando de ello, de economía productiva, valor añadido, riesgos tipo Amazon para el comercio local, cambios productivos a través del hidrógeno o del ámbito de las energías renovables, los coches eléctricos, el cambio de concepción referido al transporte y el urbanismo. Por tanto, son desafíos que requieren herramientas para las instituciones diferentes a los que estaban previstos en 1979. Y eso significa que haya un estudio práctico de qué herramientas han funcionado y cuáles no, para poder que las instituciones, ya sea el gobierno vasco, las diputaciones y el ámbito local, ejercer las competencias que hoy son necesarias para un desarrollo armónico del país. Y eso es autogobierno, es autonomía, es hecho nacional. Y por eso no es un raca-raca de identitarismo porque la bandera, no, la bandera se envuelve en un pueblo de personas libres e iguales, que tienen derechos y obligaciones y que son parte de la nación vasca, con independencia de su credo, de su personalidad, idea, pero son parte de una comunidad política que está hoy en el País Vasco. Son legado de mucha gente. Algunos han venido de fuera y otros llegarán más tarde. Y todos tienen derechos en una comunidad política, dentro del marco general de la Unión Europea y de momento también del Estado español. Y eso significa algo que resulta curioso, porque es muy vasco, que es el hecho nacional foral de la actualización de la ley a través de los
elementos de la realidad nacional vasca. Y es que la ley no solamente es la ley en sí misma, sino cómo se desarrolla esa ley y esa adaptación al periodo concreto es algo que se intentó en el siglo XIX destruir. ¿De qué manera? De manera siguiente. Destruyendo el organismo que crea la ley para que la ley se quede obsoleta y al quedarse obsoleta se diga que vamos a traer una ley nueva y moderna desde el Estado español. Y ahí se infiere el intento de jacobinismo, centralismo, unitarismo para tratar de sustituir una realidad por la otra. Eso siempre ha habido algún vasco que ha mantenido la realidad foral como una realidad estructural dentro del País Vasco, incluso en los tiempos de menor luz, de menor luminosidad, de mayor oscuridad amenazando a nuestro pueblo. Siempre ha habido un hilo de continuidad ligado a la foralidad, al señor Vizcaya en el siglo XVIII, XIX, XX y también XXI. Por tanto, la ley no solamente es la ley en sí misma, sino cómo se construye esa ley, y esa ley a través de los locales, es decir, lo local, los municipios, que eran los que establecían la relación con las juntas generales. Ahora se erigen las juntas generales de otra manera, pero también sigue siendo un espacio en donde las juntas generales es el legislativo del territorio y a través de su delegación, la diputación como ejecutivo temporal del ámbito del legislativo, digo en aquel momento y lo sigue siendo ahora, en el ámbito del Parlamento Vasco y del gobierno vasco, como una realidad que construye dentro de la diversidad de competencias en un ámbito concurrente, donde hay algunas que están compartidas, compartimentadas, pero siempre en cooperación en las instituciones vascas. En un marco confederal, donde tenemos el ámbito de la hacienda, no en el nivel nacional, sino en el nivel regional, territorial. Y por tanto ahí tenemos una conceptualización del País Vasco bastante compleja, pero siempre debe actualizarse. Siempre debe estar cambiando. Like a Rolling Stone, no es una foto fija, nunca puede serlo, porque el desarrollo de los tiempos, el desarrollo de la realidad, del mundo, requiere que nos adecuemos a los tiempos que vivimos. Y por tanto, una renovación puede ser, como decía el señor, iba a decir tal vez Benjamin Franklin, pero es más claro en el señor vicepresidente y luego presidente, el señor Thomas Jefferson. Thomas Jefferson decía que cada generación debía tener su propia constitución, lo cual no significa que la constitución deba ser completamente, globalmente asumida ex novo, sino también a través de ciertas modificaciones que pueden incorporarse a través, por ejemplo, de las 10 primeras enmiendas constitucionales de los Estados Unidos, como es el hecho de las Bill of Rights. Pero no podemos olvidar un pequeño detalle. Como dijimos ayer, Sabino no sabía perfectamente de la aportación a través de Gardoqui ni de John Adams, que vino a Bilbao de su mano para la Constitución de los Estados Unidos, pues él estudió el señor Vizcaya, la República de Vizcaya y el sistema de foralidad como aporte imprescindible para la Constitución de los Estados Unidos y por tanto sabía perfectamente que de Europa como modelo de éxito había el ámbito foral del señorío de Vizcaya, aparte de San Marino y de Suiza. Y poquito más para su libro de la Constitución estadounidense, que fue objeto de validación en el año 1787. Por tanto, si los Estados Unidos rudimentan parte de su realidad, y se puede ver en los condados y la distribución de los estados, parte se puede entender a través de lo que dice, por ejemplo, un Alexis de Tocqueville en La democracia en América, pues que tiene raíz foral en el siglo de Vizcaya. Nosotros debemos de honrar ese legado con una construcción del mañana desde la foralidad, desde la nación vasca y desde el autogobierno. Y no diciendo, esto es un raca-raca, el autogobierno hará las elecciones y... No, porque se operativiza en el día a día. Se operativiza en las vidas de los vascos, en sus necesidades objetivas, en el bienestar de las personas que ven, en su cercanía y subsidiariedad, en las políticas que marca la Unión Europea a través del reconocimiento de la línea más próxima al administrado, que es el legado de la foralidad transmutado en el siglo XXI, el hecho de que la Constitución, el autogobierno, el estatuto deben de actualizarse siempre para que esté al servicio del ciudadano, en este caso
del ciudadano vasco. Y por eso es importante tener en cuenta que no es un reca-reca, sino que es un derecho nacional. Y el PNV siempre estará ahí con quien quiera asumir estos retos. Sea el Partido Socialista, sea H. Bildu o sea cualquier otro. Por tanto, ahí seguiremos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpian.